Para el estudio de la palabra del día vamos a Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a comenzar del primer versículo. Dice el apóstol: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Estamos leyendo 2 de Corintios, capítulo 12, y ahora vamos al versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo digo para que nadie piense de mí mismo más de lo que en mí ve y oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, hay varios propósitos de este capítulo. Uno de los propósitos, yo creo que uno de los propósitos principales que tiene la enseñanza que hay acá, es que el Señor en los tiempos buenos nos enseñe a tener tiempos malos. En otras palabras, cuando nos toque sufrir, saber sufrir bien, saber sufrir para la gloria de Dios. Digo esto porque muchas veces cuando hay dificultades en la vida, entonces en ese momento vemos lo que hay dentro de nosotros y vemos que nosotros no éramos ni tan cristianos como creíamos que éramos, y ni éramos tan sumisos a Dios como creíamos, sino que a veces nos rebelamos contra Dios en momentos difíciles, ¿ya? Pero la Biblia nos enseña que debemos afirmar nuestra fe, guardar en nuestro tesoro, ¿ya? Para los días malos, guardar sabiendo que el propósito de Dios guía todas las circunstancias de la vida para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas buenas, pero también incluyendo las cosas malas y negativas que nosotros vemos en nuestra vida, Dios tiene el poder y la capacidad para cambiarlos para bien. Y en esas cosas tenemos que afirmarnos en los tiempos difíciles.
¿ya? Había una joven pareja que eran unos muy buenos cristianos y tuvieron hijos en el Señor, pero pasados los años, de la noche a la mañana, digo esto, hermano, porque nosotros cristianos no estamos exceptos de las cosas que le pasa a todo el mundo. De hecho, el Señor tiene promesas que va a estar con nosotros en la angustia. Eso quiere decir que nosotros podemos tener angustia. Y bueno, el esposo de ella tuvo un accidente y murió. Y al tiempo se formó su hijo y también murió. Y hacer la historia corta, la hermana ya no creía en Dios, le iban a visitar y ella dice: no me hablen de Dios, eso es todo una falta. Y bueno, ¿qué pasaría si yo tengo un revés en mi vida, tengo un gran problema, algo muy difícil? Voy a seguir con la fe que tengo. En otras palabras, ¿cuál es la razón por la cual yo busco a Dios? ¿Lo busco por los panes? ¿Lo busco por las bendiciones que me da? ¿O lo busco porque Él es Dios y Él me ama incondicionalmente y dio a su Hijo por mí? ¿Tendré yo capacidad para decir en los tiempos malos: no importa lo que esté sucediendo, no lo entiendo, estoy afligido, estoy mal, estoy incluso, no puedo pensar, pero tengo la profunda certeza en mi corazón que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿Podré yo pasar esa prueba? Bueno, Job la pasó y muchos creyentes la han pasado. Yo creo que uno de los propósitos bien importantes de la enseñanza de esta experiencia que tuvo Pablo, que él la encamina a que nosotros en los tiempos buenos, cuando podemos meditar en la palabra de Dios, cuando podemos afirmar nuestra fe meditando en Dios, nosotros podamos pasar bien los tiempos malos, glorificando a Dios como lo hizo Job. Yo imagino que con qué satisfacción Dios le ha dicho a Satanás: oye, Satanás, ¿tú no has visto mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Tú me incitaste contra él y yo te permití que tú lo tocaras. Sin embargo, él en ni una cosa ha sido mal, me ha hecho mal. Yo me imagino cómo se sentaría furioso Satanás, que siguió la prueba, ¿verdad? Piel por piel, dice Satanás. ¿Seremos capaces nosotros de, en cualquier circunstancia difícil de la vida, honrar a Dios? Bueno, yo creo que este es uno de los versículos que nos puede ayudar en cuanto a este tema bastante, porque tiene al menos los principios generales. Pero mientras tanto vamos a ver por qué el apóstol Pablo cuenta esta experiencia. Hay algunos círculos donde el que no tiene experiencias no es una persona espiritual. Bueno, eso no es nuevo, eso pasaba en los días del apóstol Pablo. Había muchas personas que se ufanaban de que tenían experiencia con Dios, y el apóstol Pablo probablemente nunca lo iba a decir, esa experiencia personal que tuvo con Dios, porque eso no es una experiencia que edifique en algo realmente. Él acomodó la enseñanza de lo que él le pasó, pero la experiencia no fue tan importante para él, ¿ya? Y pasaron 14 años y él tuvo una experiencia no pequeña. Él fue al paraíso, fue arrebatado al paraíso, al cielo. Escuchó palabras inefables que no les daba a expresar a los seres humanos. Hasta de que fue tan grande lo que él escuchó, que él ni siquiera se dio el trabajo de explicarlo, porque no les daba a expresar a los hombres estas cosas tan grandes que Dios tiene reservada en los cielos para los que le aman. Pero sin embargo, que para que la grandeza de estas revelaciones que tuvo no hiciera que él se llenara de orgullo y de grandeza, porque todavía estaba en la carne, Dios le dio un aguijón. Pero el apóstol Pablo dice esta experiencia porque aparentemente habían hermanos que decían que tenían muchas experiencias con Dios, y realmente el apóstol Pablo no las consideró grandes. De hecho, que él dice en el versículo 1: ciertamente
no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Yo les voy a contar una experiencia personal, ¿ya? Y la experiencia personal que él cuenta acá, la cuenta porque, entre otras cosas, ellos hasta dudaban que fuera un apóstol de Jesucristo. Y para él era muy serio, porque él estaba poniendo el fundamento por revelación directa de Dios, tanto que él, todas sus cartas él las firmaba para que supieran que era del apóstol Pablo, el hombre que puso el fundamento apostólico junto con los otros apóstoles. Entonces él, por esa razón, lo hizo. El versículo 11 dice: me he hecho un necio al gloriarme. Y la verdad que una persona, cuando se gloria de alguna experiencia que ha tenido, es como algo como para llamar la atención, pero él lo hizo y ya se sentía mal. Dice: yo me he hecho un necio al gloriarme, al gloriar, y vosotros me obligasteis a ello. Se sintió presionado. Quiso taparle la boca a esa persona que decían que el que no tenía experiencias con Dios no tenía nada. Y vosotros me obligasteis a ello, pues dice: yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Él reconocía que no era nada, pero era un apóstol de Jesucristo y estaba haciendo una labor muy importante. Versículo 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Aquí le hablan, ustedes saben que en el principio de la iglesia, que es algo que se confunde mucho, pero los apóstoles especialmente hicieron grandes señales, grandes milagros, ¿ya? Que fue el comienzo de la iglesia. Y él dice: pero todas estas señales de apóstol, son señales de apóstol, han sido hechas entre vosotros. ¿Y cuáles son las señales de apóstol? Bueno, dice, en toda paciencia, dice, por señales. Esto es una señal de apóstol. Las señales, dice, prodigios, son señales de apóstol. Dice, milagros, son señales de apóstoles. Son cuando se puso el fundamento de la iglesia. Eso ocurrió al principio. Ya dice, porque en qué, bueno, el apóstol Pablo fue cuestionado. Entonces él trae esta experiencia, pero él la orientó de una forma muy especial. Sale un poquito más en el capítulo 2, acompaña el capítulo 2 del libro de Hebreo, hablando de estas señales de apóstoles. Los milagros, los prodigios, las sanidades, son señales apostólicas. Por eso que hoy día no se ven estas señales, porque no hay apóstoles. Dice el versículo primero, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor anunció estas cosas, ¿ya? Dice, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron al Señor? Los apóstoles. Los apóstoles confirmaron estas cosas. ¿Y cómo la confirmaron? Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu. Así que el apóstol Pablo hizo grandes señales, hizo grandes milagros. De hecho, aparentemente la experiencia que él tuvo fue un milagro. Casi todos coinciden que cuando el apóstol Pablo fue al tercer cielo, casi todos coinciden que fue más o menos cuando él estuvo predicando en un lugar que se llamaba Listra.
y lo tomaron a Pablo y lo apedrearon. Y esta es la única historia que se conoce en los Hechos de los Apóstoles de una persona que fue apedreado y sobrevivió. Porque dice que después que lo apedrearon, lo arrastraron fuera del pueblo para que se pudiera el cuerpo fuera de la ciudad, porque ni siquiera lo enterraron. Y dice la Biblia que vinieron los otros hermanos, Bernabé y todo, y lo rodearon, y aparentemente ahí se hizo otro prodigio. Pero el apóstol Pablo dice, aún de todo esto que tan grande que pasó, no estoy claro de lo que pasó. Fue una experiencia demasiado grande. Yo he escuchado a personas que dicen, yo esta mañana estuve con el Señor Jesucristo tomando desayuno, nos tomamos un jugo de naranja con un pan con queso y hablamos esto. Eso es una cosa muy absurda. La experiencia espiritual es algo muy grande. El apóstol Pablo dice, no supe si me morí. No sé si fue en el cuerpo que fui para allá o si fuera del cuerpo, no tengo idea. No tengo idea. Él mismo reconoce que fue una experiencia demasiado grande. Pero él toma esta experiencia y la pone delante de la iglesia de Corintios, algo que pasó 14 años atrás. Es como que si yo tuviera, bueno, hoy en día pasa así, que yo no, si no sé, porque me pongo a ayunar y estoy ayunando 10, 15 días. Bueno, yo ayunando 10, 15 días, yo veo un ángel facilito, un ángel y veo otros más detrás. ¿Ya? Y viene a la iglesia, y yo voy a esto, eso no es realmente algo bíblico. El apóstol Pablo se guardó en su corazón, y yo no dudo que los hermanos puedan y estén teniendo y tengan grandes experiencias con el Señor. Eso no es antibíblico. Pero no son experiencias que realmente van a ser como una demostración de espiritualidad, ni mucho menos. Ahora bien, el apóstol Pablo acá, bueno, esta es una porción bien conocida de la Biblia, y hay muchas preguntas de la Biblia. Dice que él vio en el cielo cosas inefables, cosas que no le daba ver, ni siquiera dice que el lenguaje que él escuchó en el cielo no le daba hablar a los hombres. Yo pienso que un cristiano cuando se muere no tiene ni medio minuto en el cielo y ya no quiere verlo jamás en la vida, ni siquiera pensar aquí en la tierra cuando está en este cuerpo de muerte, porque es algo glorioso. El apóstol Pablo no lo pudo asimilar, y si él lo vio no lo pudo explicar, porque él ni siquiera intenta explicarlo, porque él dice que lo que él oyó no les daba a expresar a los hombres. Pero no perdió tiempo en eso. Dice el versículo siguiente, dice, el 3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, estoy confundido. Y hay personas que con tanta seguridad dicen, yo me morí, se murieron, se fueron, y fui a tal lugar, y oye, qué tremendo. Si el apóstol Pablo ni siquiera supo que es apóstol, ¿cómo yo voy a saber que me morí fue al cielo? ¿O cómo yo voy a saber si fui fuera del cuerpo? No, que yo me salí del cuerpo y vi esto. No, ¿cómo yo voy a saber si ni el mismo apóstol Pablo lo supo cuando fue? Entonces hay que tener cuidado con lo que escuchamos. El versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. El paraíso actualmente está en el cielo. El paraíso estuvo en el centro de la tierra, pero cuando Cristo murió, dice que llevó cautiva la cautividad, y ahora la persona que muere dice que está ausente al cuerpo y está presente con el Señor en el cielo, en un gozo inefable y glorioso. ¿Ya? El versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces él toma esta experiencia, dice, ya bueno, ya metí la pata, ya les dije a los hermanos lo que me pasó, para que se den cuenta que yo soy un apóstol de Jesucristo. Si ellos tienen experiencia, yo tengo 1000 experiencias más. Y yo me pregunto, ¿cuántas experiencias el apóstol Pablo cayó? Y no las dijo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque no edifica.
El mismo apóstol Pedro dice que nosotros no nos hemos revelado estas cosas, dice, con fábulas y cuentos, sino que nosotros vimos la gloria misma de Dios, del Señor Jesucristo. Ellos estuvieron en el monte de la transfiguración y vieron al Señor allí transfigurado. Y sin embargo dice, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué está diciendo Pedro? Lo mismo que Pablo. No hay nada más espiritual, no hay nada más seguro que la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inerrante, es infalible. Es una palabra que viene de Dios, nos abre y nos edifica. Y Dios en estos últimos días, postreros tiempos, nos habla en su mismo, por medio del mismo Hijo de Dios. Por lo tanto, cualquier experiencia que nosotros podamos tener, tenemos que ser cuidadosos, analizarlo con las Escrituras, y si no concuerda con la Biblia, mejor ni abramos la boca, porque tenemos un corazón engañoso y perverso. Y el apóstol Pablo habla de su experiencia, versículo 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿Ya? O sea, él le tapó la boca a todas las personas que hablaban de que habían tenido experiencias personales con Dios. Hoy día hay círculos donde se le da más importancia a las experiencias personales que a la misma palabra de Dios. Yo pienso que eso es satánico. Eso es satánico. Eso es volverse a las fábulas, a los cuentos, cuando no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Bueno, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo, sus experiencias, para que nadie piense de mí mismo más de lo que en mí oye y de lo que ve en mí. Nosotros nos estamos llamados a ser floreritos de grandes experiencias. Nosotros estamos llamados a transmitir la poderosa, infalible palabra de Dios, que es la experiencia más grande, que es que ella nos transforme a nosotros y nos haga cada día más parecidos al Señor. Versículo 7 dice, y para que la grandeza, y aquí desvía el tema, aquí el apóstol Pablo cambia el tema, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Este aguijón que me fue dado en su carne, dice, un mensajero de Satanás. Así que vamos a hablar un poquito del aguijón. Y podríamos decir, ¿cuál fue el aguijón del apóstol Pablo? Se han dicho tantas cosas, de que es una enfermedad que tuvo, que de los ojos a veces, que no veía poco, que le lagrimeaba los ojos. Y la verdad que ni siquiera se sabe si el apóstol Pablo era medio ciego, nada de eso, porque la Biblia no lo dice claramente. Cuando él dice escribo con grandes letras, parece que no está diciendo, sino que está diciendo, le escribo para que ustedes sepan que yo escribí estas cartas. ¿Ya? Si cuando él fue cegado y después vino el hermano y le dio la vista, yo creo que fue un prodigio completo. Yo creo que el apóstol Pablo, no sé, yo pienso que quedó súper bien de su ojito. Y bueno, hay muchas cosas que se dicen. Yo estudiando profundamente las Escrituras pude darme cuenta cuál es el aguijón. Así que si ustedes me preguntan cuál es el aguijón, yo se lo digo esta noche, no hay problema. El aguijón es, no tengo la menor idea. Ese es el aguijón. Porque no lo dice. Especular en las Escrituras puede ser hasta peligroso. Así que no nos vamos por ese lado, vamos a lo mejor por el lado que nos lleva el apóstol Pablo. Entonces él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, y dice que un mensajero de Satanás. Entonces, ¿cuál fue el aguijón de Pablo? Un mensajero de Satanás. Esta palabra mensajero aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, 100 y tantas veces. ¿Y qué significa? Es la misma palabra que se habla para ángel, así que podríamos decir que el aguijón de Pablo fue un ángel de Satanás. Un ángel caído. Ese fue el aguijón de Pablo. Yo sé que nadie de nosotros va a llegar a quizás tener un semejante aguijón en la carne, porque hasta donde yo sé,
a menos que ustedes sean más espirituales que el apóstol Pablo y han ido al cielo como 10 veces y no me lo han querido decir, pero hasta donde yo sé, yo creo que nadie tiene la necesidad de un aguijón tan grande. Esto fue una experiencia muy personal, pero el apóstol Pablo la extiende, esta experiencia, toda la experiencia de debilidad y de aflicción en la vida, porque él se va a la enseñanza más que a la visión. A él le fue dado una visión de Satanás en un aguijón en la carne. ¿Cómo era este aguijón? Bueno, nosotros podemos decir que era un aguijón doloroso, dice que lo bofeteaba. Bofetear es hacer daño a la persona. No sé, podríamos compararlo con una espina así, atravesándonos nosotros ya, pero es algo que le daba mucho dolor al apóstol Pablo. Probablemente lo sacaba de muchas cosas que él tenía mucha desesperanza y se sentía terriblemente mal. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí el apóstol Pablo está dando vuelta a la página y de una cosa que él se glorió y dice, bueno, ya metí la pata, ya me puse a hablar de experiencia, pero yo voy a hacer que esta experiencia sea de edificación para la iglesia. Así que no le voy a hablar de la experiencia, sino que le voy a hablar de lo que le pasó. Me fue dado un mensajero del diablo para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara en forma desmedida. En otras palabras, este aguijón fue muy útil por muchas razones. Vamos a ver varias de ellas. Una de ellas es que él entendió lo que a veces nosotros no entendemos, que nuestro corazón es terriblemente perverso y engañoso. Fue dado un aguijón de Satanás, dice, que me abofeteaba para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Como el capítulo está extenso, vamos a explicar algunas cosas nomás importantes. Y aquí vemos que cuando nosotros tenemos alguna angustia, algún problema grande en nuestras vidas, muchas veces le pedimos a Dios que nos quite eso, porque nos dé aquello que necesitamos. Alguien estará hablando, Señor, por favor, ya no puedo más con mi esposo o mi esposa, quítamelo. Entonces el Señor dice, no, yo no te hago lo que tú me pides, bástate mi gracia. Y el apóstol nos enseña, ya dando la vuelta a la página, como dijimos delante del milagrito ese, que Dios no siempre nos contesta las oraciones y muchas veces nos contesta exactamente lo contrario que nosotros pedimos. El apóstol dice, dice el Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese el cambio que hizo el apóstol Pablo. Cambió los milagros, algo muy importante, al verdadero poder de Dios. Siempre que hablemos de poder en nosotros, o siempre que habla la Biblia de poder, hay una referencia, ya sea tácita que no se ve, pero que está detrás siempre. Y siempre que se habla de poder, se habla de la resurrección de Cristo, de la vida y el poder de la vida de resurrección que tenemos los creyentes. Entonces él está hablando ahora de cosas de verdadero poder, ¿ya? De verdadero poder. O sea, el apóstol Pablo está diciendo más o menos lo que dijo Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Nosotros, verdaderamente, yo vi a Jesucristo así glorificado, lo vi en una nube, vi a Moisés, vi a Elías. Pero dijo, no, aquí tenemos la palabra profética más segura. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, eso de ir al cielo y volver, no hay ni tanto poder porque ni siquiera pude ver lo que le pasó, ni lo entendí lo que le pasó. ¿Ya? Fue una experiencia que Dios me permitió con algún propósito, pero yo no entiendo lo que me ha pasado. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo ahora que nosotros debemos de preocuparnos de las cosas de verdadero poder. ¿Para qué se necesita más poder, por ejemplo?
¿Se necesita más poder que el Señor nos lleve al cielo y nos traiga, o que yo cambie mi vida pasada por la vida de Cristo? Le pregunto a los jóvenes, a los más, ¿para qué necesitamos más poder? ¿Para ser un cristiano ilustre o para obedecerle a los papás? Algo tan sencillo: hijos, obedecer a nuestros padres del Señor, que es el primer mandamiento con promesa, para que les vaya bien, para que sea de larga vida sobre la tierra. Si yo le pregunto eso a un jovencito de unos 14, 15 años, a ver, me va a decir: realmente es que necesita poder para obedecerle a los viejos, porque ellos no saben nada. Como tienen, la verdad es que ya se lo saben todo, lo saben todo. Entonces, se necesita más poder realmente para vivir una vida en el Señor. Y se necesita mucho poder, más poder que para ir y venir al cielo, en los momentos difíciles de la vida. Glorificar a Dios como los grandes hombres de Dios, como lo han hecho, bueno, como lo hizo el mismo Pablo. Y dice, leamos nuevamente el versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder. O sea, aquí enfocó el apóstol Pablo una experiencia al poder de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es una de las formas donde Dios hace descansar su poder sobre nosotros. En otra palabra, cuando nos quebranta. No sé si es triste lo que lo voy a decir, pero yo creo que no es triste. Es una parte de la vida del cristiano, es el sufrimiento. Y el ejemplo del sufrimiento fue nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo era varón de dolores, experimentaba quebranto. Y si yo quiero imitar al Señor, pero no me des quebranto, entonces ¿de qué estamos hablando? Jesucristo, siendo Dios en la carne, fue perfeccionado a causa de los padecimientos. Entonces, cuando vienen los padecimientos y vienen las dificultades, ahí es que nosotros debemos asombrar a las potestades demoníacas en los cielos y decirle: mi Dios es fiel, no importa lo que me está sucediendo. No entiendo, pero Dios sabe lo que pasó. Y yo sé que esto va a ser para la gloria de Dios, tarde o temprano, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es poder. Eso es poder. Entonces Él transforma la situación en una enseñanza para la iglesia. Él pide que repose sobre Él el poder de Cristo. Ya nos está hablando de su poder. Y tampoco sé si será triste decirlo, que nosotros somos tan suficientes, tan capaces, que Dios nos tiene que quebrantar realmente para poder usarnos. Dice, por lo cual dice: por amor de Cristo me gozo en las debilidades. Aquí hay otra enseñanza que el apóstol nos trae, que nosotros debemos de gozarnos en las debilidades. ¿Y qué más dice? En afrentas. ¿Qué más? En ¿qué? Necesidades. ¿Has tenido necesidades de alguna índole? ¿Te has sentido impotente? ¿Has estado angustiado? ¿Has estado alguna vez en afrentas, en necesidades, en angustias? ¿Has estado angustiado? Bueno, medita la hora para que cuando estés angustiado Dios salga ganando contigo. En angustias dice: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿dónde está la fortaleza de Dios? Cuando nosotros somos quebrantados. Eso está muy implícito en la doctrina. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, no ya yo, sino que Cristo en mí. He muerto. Ese hombre carnal
ese hombre que no confiaba en Dios, ese hombre que se quejaba, ese hombre insatisfecho, ese hombre que siempre le echaba la culpa a Dios. Yo no le decía cualquier cosa que pasa, ¡ay! ¿Dónde está Dios? Que se mueren los niñitos, dicen. Y no tienen ni idea que los niñitos se van a la gloria eterna cuando van al cielo. Porque los niños son de Dios. ¡Oh! ¿Y Dios? ¿Qué pasará con Dios? Dicen. Esos son gente rebelde. Nosotros los cristianos aceptamos todo lo que Dios manda. Y no lo entenderemos muchas veces. Pero sí vamos a necesitar poder, hermano, para sujetar el hombre viejo. Yo a veces he visto cristianos renegar, quejarse, ¿y por qué? Y probablemente porque no han aprendido los tiempos buenos a meditar profundamente en estas cosas, para que cuando vengan los problemas puedan glorificar a Dios con sus vidas. Y bueno, el apóstol Pablo se gloriaba en las debilidades. Y nosotros aquí aprendemos, hermano, que debemos, yo no sé si será más difícil explicarle esto todavía, tenemos que gloriarnos en las necesidades. Él dijo, yo me gozaré en esta situación. De buena manera dice, yo me gozaré. Versículo 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Dice, vosotros me obligasteis a ello, pero yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque yo nada soy. ¿Qué es lo que está diciendo él? Yo soy un hombre muy poderoso, aunque yo no soy nada. Yo soy un poderoso apóstol de Jesucristo, que he sido el instrumento de cambiar vidas, de formar iglesias. Pero todo esto gracias a que Dios me quebranta. Y Dios es tan bueno que cuando yo me voy a, por decirlo de una forma sencilla, cuando yo me voy a como decimos los chilenos, todos aquí entendemos la expresión de que es arrancarse con los tarros. Cuando yo quiero arrancarme con los tarros, entonces el Señor me dice, mira, espera un poquito, y me da algo. Entonces yo tengo que entender que eso que me pasa, y pensemos, hermanos, en nuestras necesidades, en esas cosas que tú quisieras cambiar y que Dios no ha cambiado. Esas cosas que, ¿por qué yo habré sido así o asá? ¿Por qué Dios no me dio esto? ¿Y por qué a mí? Bueno, yo te digo una cosa, que la inmensa sabiduría de Dios te hizo ser así. Yo creo que en todo Chile se conoce el testimonio poderoso que Dios le dio al periodista Camilo Haga, que murió en la isla de Juan Fernández. Antes de morir, la noche anterior, vino un hombrecito que no era ni medio hombre, porque le faltaban sus manos y le faltaban sus extremidades. Un hombre que nació así, nació chiquitito, si lo pusiéramos y lo paráramos aquí no sería ni más alto que yo parado de abajo. Y ese hombre dice que era un día, después de levantarse mucho, dijo, pero si Dios me hizo así, tengo que aceptarlo. Eso es lo que dice Pablo, yo tengo que aceptarme, digo, con gozo. Gracias, Señor, porque soy así. Porque si no hubiera sido así, a lo mejor hasta el infierno me hubiera ido. Gracias porque tú me permitiste esta vida. Y este hombre, en vez de comenzar a lamentarse, no sé si ustedes lo conocen, el hombre que testificó del Señor Jesucristo, y es un hombre que predica a todo el mundo con mucho poder. Y por cierto, los otros días vi una foto de él por internet. Se casó el hombre con una japonesa, una mujer, y tuvo un hijo más encima. Imagínate que se hubiera quedado sin mano, sin pie, y tiene como un puro ganchito aquí adelante nomás, y llorando y maldiciendo a Dios. O sea, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo es? ¿Acaso nuestro sabio Dios no tiene grande propósito con toda tu vida? Yo creo que sí. Así que, hermano, ni que estoy solito, dejémonos de todas esas tonteras. Todo ha sido hecho para la gloria de Dios.
Y la gloria de Dios se va a cumplir el día aunque Dios tenga que mandarte el avión. ¡Oh! Es que estoy tan solito, como dice el burrito de Shrek. No importa que estés solito. No, yo no estoy solito, pero ya necesito estar. No importa. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu necesidad? Bueno, el apóstol Pablo aprendió a aceptar lo que Dios le dio en su vida personal. El que entiende esto es una persona con propósito eterno. Muchas personas han dicho, si yo no hubiera tenido tal cosa, si no me hubiese pasado, jamás hubiera entendido lo que grandeza de que Dios ha tenido para mi vida. Así que fueron lamentaciones, y dice el apóstol que, el mismo dice, yo me gloriaré, dice, y con gozo, con alegría me gloriaré en mis tribulaciones. Él dice que él es fuerte cuando es débil. Él es fuerte. Y dice que de buena gana, dice, me gloriaré, dice, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual dice, por amor a Cristo, versículo 10, me gozaré en mis debilidades, y él agranda el abanico, dice, en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, ahí necesidades ya tienen un amplio abanico, en persecución, en angustias. Y piensa, hermano, en lo peor que te ha pasado. ¿Qué es lo peor que te ha pasado? Lo que tú crees que es lo peor que te ha pasado, podría venir la más grande bendición de Dios para ti. Deja ya de lamentarte. Acepta lo que sucedió. Y tómate al Señor. Para que el poder de Dios te exhiba delante de los ángeles y en el futuro delante de todos los hijos de Dios y delante del Padre. Porque usted ha sido un hombre que ha sabido recibir la gracia y el poder de Dios en su vida. Dice, yo me gozaré. Vamos a Romanos capítulo 5. Creo que el versículo 3 parece de Romanos 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Levante la mano aquí el que es capaz de gloriarse en las tribulaciones. Levante aquí la mano el que es capaz de tener una fuerte fe en Dios. ¿Sabe lo que sucede muchas veces cuando hay dificultades con los creyentes? Un alto porcentaje se aleja de Dios. Y probablemente es porque no hemos leído un pasaje como este. Probablemente porque no hemos meditado en los buenos tiempos. Que no importa lo que pase en el futuro. Al final ganamos, hermano. Al final ganamos. Y dice, leo nuevamente el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nosotros vimos un poquito ese tema. ¿Se acuerda que estuvimos viendo Santiago capítulo 2 versículo 3? Ya para la casi de memoria, dice, hermano, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Porque la verdad que vale la pena estudiar la Biblia los martes. Vengan los martes, que está muy, muy bonito el estudio de Santiago, sin que os falte cosa alguna, dice la Biblia. Entonces aquí nos está diciendo que realmente nosotros no solamente debemos de aceptar las tribulaciones, los problemas y las necesidades, sino que tenemos que hacerlo con gozo, sabiendo firmemente que hay grandes propósitos para ti en tu vida. Nunca dudes del amor de Dios. Que me pasó esto, que me pasó esto con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, que con los compañeros del trabajo, que me vino esto, no importa. Tener por sumo gozo
Hay un propósito detrás de todo esto. Hay un poder. Vamos a explicar, ya el tiempo se nos está yendo, qué significa un poquito la palabra acá. A ver acá, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Cuando él oró, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Una de las definiciones de gracia, ¿cuál es? Es un don que no merecemos de Dios. Y aplica aquí, claro, se aplica. Pero hay otra definición mejor de gracia que aplica mejor acá. No me acuerdo quién fue que le dijo, no fui yo por este caso. Dice él que la gracia es el poder transformador de Dios en nuestra vida. ¿Le gustó la definición de gracia? A mí me encantó. Porque por la gracia de Dios nos va transformando. Nos cambia, ¿verdad? Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios nos va transformando por medio de su palabra y nos va ayudando. Entonces podemos decir que la gracia, ¿ya?, es el poder transformador de Dios que se manifiesta. Esto le agregué yo a la definición esa. Eso es lo bueno que tiene la definición, es que no se puede poner ni quitar. Que se manifiesta ¿cómo? Mediante el fluir de la vida de resurrección en nosotros. O sea, la vida de Cristo en nosotros. Ese es el poder transformador. Ese es el poder que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí cuando dice el apóstol, cuando le dijo el Señor, bástate en mi gracia? Le está diciendo, yo estoy transformando tu vida, por eso te alégrate mucho cuando estén pasando las cosas malas. ¿Se acuerdan ustedes cuando José, los hermanos lo tomaron, le dieron una tremenda paliza, lo tiraron a una cisterna vacía quiere decir que cayó hasta abajo, no cayó al agua, sino que cayó a las rocas, abajo a la tierra, y después lo venden a Egipto. ¿Ustedes se imaginan si José se hubiera quedado los 13 años, no sé cuántos años tuvo allá, llorando, raíces de amargura? No hubiera sido nada, José. Sin embargo, José, llenó de la gracia de Dios, no se quedó, oh, mira lo que me hizo tal persona. Pero Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué fue lo que José le dijo a sus hermanos? No temáis el haberme vendido como esclavo a Egipto. Porque lo que ustedes pensaron mal, Dios, ¿qué es lo que hizo? Lo cambió. ¿Para qué? Para bien. ¿Quién te hizo mal? A ver, ¿quién te hizo mal? ¿Alguien te hizo mal? Por favor, sácate todo resentimiento, toda raíz de amargura. Mira a Dios, gózate en las tribulaciones, gózate en tus debilidades, sabiendo que el poder de Dios reposa en ti. Entonces, por ejemplo, vamos a 2 Corintios 4, y aquí vamos a ver un principio bíblico para todos nosotros. Él está hablando acerca del poder de Dios, de lo que Dios hace en el creyente, el evangelio, etc. Y el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso que el cristiano, mientras más tribulado es, más reconoce el poder de Dios, más publica el poder. El apóstol Pablo termina diciendo: yo no sé nada. Pero no se equivoquen, que nada ha sido diferente a los grandes apóstoles de Jesucristo, porque la gracia de Dios sobró en mí. El poder transformador de Dios a través de los problemas y tribulaciones que vinieron a mi vida. El versículo siguiente dice: porque estamos atribulados en todo. Porque dice en apuros, mas no desamparados. Dice perseguidos y no desamparados, derribados, dice, pero no destruidos. Y aquí está el principio que se opera en nosotros: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Qué tremendo principio. ¿Y para qué de toda la gloria? De todo mi sufrimiento, de todas mis cosas que me salieron mal y que por qué. Para la gloria de Dios. Versículo 11 dice: porque nosotros que vivimos
que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Así que, hermano, no sé, pues, como decía antes, no sé si era triste decirlo, yo creo que no es triste decirlo. Pero, hermano, el sufrimiento viene, va a venir. Por último, alguien se va a morir en tu familia, no hay problema. Pero en estos tiempos, hermanos, tenemos que masticar estas cosas. Y a lo mejor Dios no me puede usar si no me trae una gran prueba en mi vida. Aceptémoslo, hermano, aceptémoslo. Yo no estoy llamando pruebas a mi vida, yo no quiero pruebas en mi vida. Ojalá que no sea necesario. Yo me afirmo mucho en lo que dice Pedro, que seremos llevados en diversas pruebas si fuera necesario. Yo digo, Señor, que no sea necesario. Pero ¿quién es el que dice si es necesario o no? El único que tiene un propósito eterno con tu vida. Se nos fue el tiempo, solamente le bajé un versículo. Se nos quedan algunas cosas en el tintero, pero yo creo que los principios principales de lo que quiso enseñar el apóstol Pablo están grandes, así que vamos para terminarnos a Jeremías capítulo 32, versículo 41. Dios tomó al pueblo y lo llevó a la tierra prometida, y con mucho amor lo puso en la tierra prometida. ¿Ya? Todos sabemos lo que pasó con el pueblo, que tuvo que salir de la tierra prometida. Pero dice en el versículo 41 de Jeremías 32, dice así. Dice Jeremías 32, 41. Y me alegraré, el que está hablando en primera persona ahí es Dios, Jehová, el Señor. Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Quién dijo de todo mi corazón y de toda mi alma? El Señor. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, que Moisés le dice al pueblo, dice, guardad esta palabra con todo vuestro corazón, con todo vuestro alma, o amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con todo tu espíritu. No es lo mismo que tú lo hagas, que yo lo haga, o que yo trate de hacerlo, o que tú trates, porque nosotros no podemos, que Dios diga que lo hace de todo corazón y con toda su alma. Hermano John Piper, él dice, lo explica de la siguiente forma, más o menos, ¿ya? Él dice, tomen ustedes todos los sentimientos buenos que hay en el mundo, de los casi 7.000 millones de habitantes que hay en la tierra, todos los buenos sentimientos, todos los deseos profundos, todos los deseos de todas las áreas de todos los seres humanos, tómelo, dice, y échelo dentro de un cubo. Claro, el cubo sería muy grande, ese cubo, en donde se echan todos los deseos, los sentimientos del ser humano. Dice, pero todos esos sentimientos que tenemos nosotros, los seres humanos, juntos, dice, sería como un cubito así chiquitito en el inmenso océano de Dios. Hermanos, Dios desea de todo corazón hacernos bien. Aunque nos estemos desarmando, hermanos, cerremos los ojos y digamos, Señor, que pase la locomotora encima, Señor, pero gloria sea tu nombre, porque con la locomotora encima tú vas a ser glorificado en mi vida. Porque vamos a leer nuevamente el versículo para que ustedes lo mastiquen un poquito en la casita. Tarea para la casa. Jeremías 32, verso 41, dice el Señor, dice, y me alegraré con ellos. Usted sabe lo que es la alegría de Dios. La Biblia dice en un versículo por ahí que Dios va a cantar. Usted sabe lo que significa que Dios cante. No significa que el hombre cante, ni... O sea, y me alegraré, dice, con ellos, haciéndoles el bien. Hermano, no importa lo que te pase, no importa las circunstancias que estén pasando, que vaya a pasar. Ojalá que no sea necesario que las pasemos. Pero si las pasas, ¿qué? ¿Acaso el Señor no está alegre en hacernos el bien? Dice, los plantaré en esta tierra, en verdad, dice, de todo mi corazón
y de toda mi alma. Hermano querido, aunque no lo entendamos, no nos alejemos del Señor por ningún motivo. No importa lo que esté pasando, no te quejes. Llora, desahógate con el Señor, dile que te abrace el Señor, que te acaricie, pero no pienses que hay de propósito en Dios, ni aun con la muerte, ni aunque nadie entienda lo que te pasó. Dios conoce todas tus lágrimas, conoce todos tus sentimientos, todos tus pensamientos, y Él con todo su corazón y con toda su alma desea hacernos el bien. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, desnudez. Por lo cual estoy seguro, y esos versículos tenemos que meditar, hermano, en tiempos buenos, que ni la vida ni la muerte, cuidado, la muerte viene, si no es la mía, será de alguien cercano, pero eso está bajo de las infinitas manos de amor y profunda sabiduría de Dios. No debe hacernos mella. No importa lo que nos pase, ni la vida ni la muerte, ni lo presente, está bien, lo vuelve a venir, no sabemos qué va a pasar mañana, hermano. No sabemos lo que va a pasar mañana, ni lo porvenir, ni lo presente ni lo futuro, ni ninguna cosa creada, ni principado, potestades, ni Satanás con todas las fuerzas del infierno podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que el apóstol Pablo dice: si Dios no nos escatimó ni a su propio Hijo, nos dio a su propio Hijo, hermano, la manifestación más grande del amor de Dios. Dice: ¿cómo no nos dará con Él? Bueno, a mí me da una cosita aquí, ¿eh? Los sentimientos también son de Dios, ¿eh? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas, hermano? Confiemos en la sabiduría, en el amor de Dios. Aunque el túnel esté muy oscuro, al otro lado del túnel hay luz. Y está el Señor con los brazos abiertos. Así que, hermano, no importa lo que pase, ojalá que no pase nada. Y si pasa, que se bendiga su palabra. Mi hermano que